8 de la mañana, 44 minutos en territorio venezolano. Establecemos contacto en directo a esta hora con Alfredo Romero, el exdirector del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Sí, buenos días y saludos a toda América Latina, Estados Unidos y el Caribe que nos están escuchando y viendo en este momento. Diferentes puntos que aún no tienen solución entre ambas partes, entre oficialismo y oposición venezolana. Por un lado, tiene que ver con estos acercamientos, las diferencias que se están viendo, pero otro punto muy importante es esta creación de la Mesa Única de la Verdad que se intenta establecer. ¿Quiénes deben integrar esta mesa de diálogo? ¿Quiénes deben estar presentes? Estudiantes. ¿Quiénes deben conformar esta parte de diálogo para que ambas partes puedan encontrar una salida a esta crisis? Bueno, primeramente hay que entender el significado de una comisión de la verdad, que no es algo tan simple. Esto es como un tribunal magnánimo que va a determinar o solucionar una situación que en definitiva es violación a los derechos humanos. Entonces, ¿quiénes son los que deben estar claros y confiados y deben creer en esa comisión de la verdad? Las víctimas, ¿sí? Porque ¿quiénes son las que van a llevar sus casos, digamos, de tortura? Por ejemplo, Raúl Ayala Álvarez, le propinaron descargas eléctricas, más de 30 descargas eléctricas, le envolvieron la cara con bolsas plásticas para asfixiarlo, a los efectos de obtener una confesión de él. Él va a ir a una comisión de la verdad que esté constituida, por ejemplo, que los representantes sean las personas que él considera que de alguna manera o tiene temor de que hayan sido personas, por ejemplo, que están en esa comisión de la verdad. Pongamos el otro caso, el caso por ejemplo, alguna persona que haya sido agredida por un policía de un alcalde de oposición, por decirlo, de un gobernador de oposición. Va a ir a una mesa o una comisión de la verdad donde estén, por ejemplo, representantes de ese partido, de ese alcalde. Entonces, la comisión de la verdad, repito, tiene que ser creíble para las víctimas. No es un juego político donde se establezcan balances de fuerza, como si fuera pues una reunión política para lograr unas elecciones. Es mucho más que eso. Ahora bien, previo a la Comisión de la Verdad, y ese es uno de los puntos fundamentales, tienen que haber fases, entre ellas una fase de reconocimiento del problema. Y por eso hablamos nosotros primero de una mesa de reconocimiento del conflicto, reconocimiento de víctimas, reconocimiento de partes, reconocimiento de violaciones a los derechos humanos, luego una fase que sería una mesa de solución del conflicto. ¿Para qué? Para luego en una paz, digamos, como tal, en un diálogo de paz, entonces finalmente va si acaso se requiere, luego de que estas dos fases se culminen, a una comisión de la verdad. Yo creo que la comisión de la verdad, honestamente, es un camino muy rápido, muy anticipado, antes de culminar fases necesarias para lograr precisamente lo que todos los venezolanos queremos. ¿Qué es lo que todos los venezolanos queremos? Un diálogo, evidentemente, pero un diálogo donde realmente se logre la paz, y hay que partir de solventar el conflicto, de reconocerlo y de solventar las causas del conflicto que todavía están en la calle. Señor Romero, con respecto a esta ley de amnistía, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, ha dicho esto es una falta de respeto, una de las principales peticiones para sentarse a dialogar. Le pregunto yo qué va a pasar con este señor Simonovic, con Leopoldo López, con los estudiantes que han sido detenidos durante estos casi 2 meses o más de 2 meses. Es que fíjate, ahí viene la misma respuesta. No se pueden resolver temas de derechos humanos, violaciones a la libertad, detenciones arbitrarias por parte de políticos. Evidentemente el señor Diosdado Cabello representa una posición política. Igual el señor, por ejemplo, la Mesa Unida, Ramón Guillermo Veledo, representa una posición política. Son posiciones políticas que se representan. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de analizar, por ejemplo, con aquellos víctimas, con aquellos representantes, organizaciones de derechos humanos, y debo decirla, no solo Foro Penal, sino muchas otras, que han llevado a cabo la representación o asistencia de estas detenciones arbitrarias, es llevar a cabo pues una solución al problema. Si es una amnistía, será una amnistía. Si es liberaciones de personas que requieren la liberación porque no han cometido ningún delito, también. Pero tampoco se puede, evidentemente, dar amnistía a cualquiera que haya cometido un delito. Entonces, a lo mejor la identificación es primero saber cómo son esas causas, de qué se tratan, cuáles son las detenciones efectivamente arbitrarias, donde, por ejemplo, que son en la mayoría de los casos, se han montado expedientes y evidencias para culpar a personas, estudiantes sobre todo, a los efectos de establecer que supuestamente son personajes violentos. Entonces, todas esas cosas requieren, repito, de un análisis. Por eso repito,
primero una mesa digamos, de reconocimiento, de análisis de la situación, luego una mesa de solución del conflicto y luego entonces hablamos de comisiones de la verdad. Inclusive, evidentemente hay un tema y que es importante notar. ¿Cómo se puede establecer un diálogo en paz si no hay tregua? Porque ayer había aquí violencia en las calles, en Caracas y en diferentes lugares del país. Así es. Pero tampoco se puede establecer un diálogo de paz con rehenes. Es decir, hay rehenes por parte del gobierno nacional que son los presos que están allí, que ya hoy en día son presos políticos. Entonces, ¿cómo dialogar? Mira, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, va preso. Y los presos siguen presos.